toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. El consultorio de cierre de mercados. Pasan 14 minutos de las 6 de la tarde, iniciamos aquí el consultorio de bolsa, enseguida les presentamos a los expertos que nos acompañan hoy. De momento Wall Street está cotizando cerca de máximos históricos, los índices americanos se encuentran ahora por encima de los niveles que tenían cuando estalló la guerra en Irán, ante ese renovado optimismo sobre una posible segunda ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Aquí en Europa el cierre ha sido negativo en la mayoría de los casos, salvo para la bolsa de Frankfurt, y el IBEX 35 ha encabezado los números rojos con una caída del 0,55%. Mañana partirá desde los 18.185 puntos. Si nos fijamos en Wall Street, tenemos al Dow Jones Industriales con signo negativo, cediendo el índice de los blue chips un 0,48%. Sin embargo, el índice amplio, el Standard & Poor's 500, se anota un 0,44%, está rozando los 7.000 puntos, y el Nasdaq Composite por encima de los 23.900, subiendo más de un 1%. Estamos viendo cómo hay un renovado interés por el sector de la IA, que está impulsando a los valores tecnológicos. Creo que tenemos ya con nosotros a Javier González de Stella Capital. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas, muy buenas. La verdad es que es curioso esta dicotomía que tenemos entre Estados Unidos y Europa. Estados Unidos parece que ya se ha cansado y quiere volver a máximos, y Europa con muchas dudas. Sí. ¿Tú crees que ha terminado la guerra para los mercados? Para nada. O sea, a pesar de que efectivamente vemos el S&P máximos, vemos incluso el Russell que está intentando atacar incluso nuevos máximos todavía, pero no, es muy pronto todavía. Simplemente se han cansado, yo creo, que de las bravatas de Trump, han visto que esto va para un poco más allá, pero bueno, digamos que están esperando al siguiente movimiento y mientras tanto, pues bueno, están cómodos en máximos. ¿Y por qué crees que el IBEX 35 ha sido hoy el índice más castigado en Europa? ¿Hay alguna razón desde el punto de vista del análisis técnico o fundamental? No, simplemente la composición del propio IBEX. Principalmente está de entidades financieras, y bueno, las entidades financieras hoy han estado un poquito regular. Entonces, pues por eso ha sido el IBEX. No sé ahora mismo cómo estará Italia, pero Italia también debería estar por ahí más o menos, porque Italia es otro de los índices que tiene bastante peso del sector financiero. Entonces, no, simplemente ha sido un tema sectorial. Sí, también ha cerrado en negativo el MIP de la bolsa de Milán, pero la caída ha sido mínima, del 0,04%. El K40 parisino, sin embargo, sí que ha caído algo más, un 0,64%, Londres un 0,47% abajo, y Frankfurt, no sé si ya tenemos el cierre definitivo, pero mantiene a duras penas el signo positivo. Tenemos ya también por streaming a David Galán de Bolsa General. ¿Qué tal, David? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un placer estar en Intereconomía. El placer es nuestro, David, y te traslado la misma pregunta que le acabo de hacer a Javier. ¿Tú crees que ha terminado la guerra para los mercados? La respuesta corta sería que sí, aunque realmente lo que crea yo poco importa, ¿no? Al final, mi filosofía es de intentar ir sincronizado al mercado, de intentar predecir lo mínimo posible, porque eso es lo que probablemente hace que en cada caída haya muchísimos inversores que se quedan fuera, pues pensando que va a caer más, ya compraré cuando se solucione, todo esto, ¿no? Cuando realmente, cuando todo va bien, es lo más peligroso que hay, porque si todo va bien significa que el mercado ha descontado ya que todo va bien,
y por lo tanto hay mucho más riesgo de que haya una caída fuerte. Entonces, en los mercados tienen mucho de psicología y de contraintuitivo, ¿no? Tiene un comportamiento muy contraintuitivo. Es decir, que cuando va mal o cuando hay más preocupación es cuando es mejor momento de inversión, y cuando todo va muy bien es cuando hay que tener más cuidado. Entonces, no sé lo que va a pasar, pero claro, estamos hablando escucho, ¿no? Rebote de gato muerto, por ahí también escucho, no hay que fiarse, la subida sin volumen. Son cosas que se suelen decir mucho, no ahora, sino cada vez que el mercado recupera después de una caída. Y es verdad que el mercado puede volver a caer, pero claro, estamos con el debate y tenemos mientras a la bolsa italiana, que la tengo aquí, está marcando máximos, bueno, con dividendos de toda la historia. Entonces, claro, aquí ya está finiquitado. Si vamos a Portugal, máximo de toda la historia. Está en subida libre. Y si ya vamos podrían decir, no, pero estos son índices secundarios europeos. Bueno, pues vamos a ir a índices importantes, el SP500. El SP500, podemos ver el ETF, por ejemplo, el SPY, máximos de toda la historia. Máximos de toda la historia. Entonces, sí, bueno, el Nasdaq creo que le falta un poquito, aunque hoy no sé si estará ya... Le falta un poquito aún. Está casi. Claro, Nasdaq, lo tenemos... Sí. Claro, lo tenemos casi en máximos y fíjate qué desincronizado va el debate con lo que está pasando, porque nos cuesta adaptarnos el rebote además ha sido muy rápido, mucho más de lo normal. No, nos estamos empezando a acostumbrar, yo creo que es gracias al internet, la accesibilidad de los brokers. Yo cuando empecé todavía se hacía por teléfono, incluso mis primeras operaciones fueron yendo al banco, pero es verdad porque lo hice con entidad bancaria, pero ya empezaba a haber brokers. Y claro, hoy todo va muy rápido, las operaciones duran menos tiempo, el acceso es total. Hay redes financieras, hablando de bolsa. Nosotros cuando empezamos, y yo recuerdo escuchar consultores de intereconomía hace 20 años, claro, todo era muy diferente. Hoy hay muchísima información financiera, muchísima. Entonces, todo se mueve a la velocidad de la luz. Pasa algo y nos enteramos en todo el mundo a la vez. Entonces, cualquier tuit de Trump, cualquier amenaza de que puede caer, que puede la guerra prolongarse, eso queda en el minuto 1 reflejado en el mercado. El mercado descuenta expectativas. Entonces, eso es lo que complica, ¿no? Que el mercado muchas veces se va a mover más rápido de lo que tardamos nosotros en darnos cuenta que una situación puede estar mejorando o empeorando. Y el mercado, como va más rápido, mi consejo sería que nos fijemos en la evolución del mercado. Así que si está en subida libre los principales índices del mundo, es verdad que alguno no. El DAX, por ejemplo, es quizá el más atrasado, por poner este ejemplo. El DAX es el que todavía no ha roto la media 200 y actúa de resistencia aquí la media. Le está costando más que otras bolsas, pero vamos, en general ya estamos en máximos otra vez, así que mercado alcista. Mercado alcista, pues vamos a ver lo que las consultas, ¿no?, que nos van llegando, y ya tenemos la primera llamada de Ramón. ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, díganos. Bueno, yo llamaba porque quería interesarme. He salido recientemente de Repsol y de Ebrofood, que estaba posicionado, pero que quería volver una vez que he realizado beneficio, y quería saber que si es el momento, cuánto tengo que esperar, o si tengo que buscar alguna otra cosa. Muy bien, Ramón, muchas gracias por la llamada. Javier, vamos con estos dos valores, Repsol y Ebrofoods. ¿Es buen momento para entrar de nuevo? Muy bien, bueno, espero que haya conseguido beneficios en el último movimiento que hizo. A ver, son dos momentos muy diferentes. O sea, Repsol viene de esta locura energética que hemos tenido y bueno, ya está intentando buscar algún tipo de suelo a muy corto plazo. Niveles interesantes, pues en este caso lo que es la medio directora, o sea, niveles de 19 y pico, que es justo, fíjate que es cierre de gap, también coincide, entonces son niveles bastante importantes. Entonces ahí, fíjate, tirando un poquito más de tiempo, seguimos viendo que puede ser un nivel bastante relevante. Entonces en este caso 19.2, a ver que quede un poquito de tiempo para ver si finalmente termina de confirmarse esa estabilización del precio del petróleo. Y bueno, Ebro está un poquito en tierra de nadie. Bien, es cierto que tiene hoy una vela un poco fea esta semana. Entonces aquí habría que esperar un poquito más a que recupere algo más de momentum. O sea, niveles está justo ahora mismo un poco en tierra de nadie. Entonces quizás
recuperar los 18,80, cierre semanal, sería un nivel bastante interesante para empezar a ver ciertas recuperaciones. Bueno, pues vamos a seguir con utilities. David, esta pregunta es para ti. Estoy en Endesa e Iberdrola con ganancias del 15%. ¿Es hora de recoger beneficios o mantener? Gracias. Bueno, eso es difícil saberlo, ¿no? Ojalá saberlo. Como no podemos adivinar el futuro, nadie tiene la bola de cristal y hay que desconfiar sobre todo de los que dicen que la tienen, pues lo que tenemos aquí es una tendencia alcista. Había un dicho de Charles Dow, que es pues, prácticamente el fundador del análisis técnico y además fundador del Dow Jones y del Wall Street Journal, o sea, casi nada. Decía que siempre es más probable que una tendencia siga que la tendencia cambie mientras no haya señales de cambio de tendencia. Entonces aquí no las hay. Puede que cambie, a lo mejor estamos haciendo ahora un pico, ¿no? Porque ha subido bastante Endesa y tampoco es una empresa de alto crecimiento, pero de momento el dinero está en las utilities y no podemos confirmar que la tendencia haya cambiado. Vigilaríamos los primeros soportes por mínimos crecientes en 34,54 o en 32,36 y la media ascendente, que mientras la media suba, pues la tendencia es alcista y solo hay que fijarse lo bien que ha funcionado una vez que la superó, allá por mayo del 24, que estaba a 16 euros y le sentó muy bien y a partir de ahí cada apoyo en la media, que creo que han sido 6 o 7, ha servido de soporte. Entonces, es verdad que ahora está un poco lejos de la media, hay cierto riesgo de un descanso, de consolidación, pero tiene un aspecto técnico de momento impecable. Y Iberdrola, pues durante años ha sido un líder de la bolsa española, porque no ha subido ahora porque la bolsa lleva subiendo 4 años, ¿no? La bolsa española. Iberdrola desde el 2009 está en tendencia alcista. Es una tendencia impecable, o sea, pocas tendencias en la bolsa española encontramos tan constantes desde el 2009. Es verdad que tuvo una caída dura ahí en el año 2008 y tuvo una recaída en el 12, ¿no? Cuando fue lo del rescate de los PICs, etcétera. Y volvió al mismo sitio, pero desde ahí, desde 2012, es espectacular la subida que lleva. Estaba aquel entonces en 1,50 y ya va camino de 20. Y bueno, pues no hay ninguna señal de giro también. Puede ser que deje de batir o de obtener una rentabilidad tan alta respecto al mercado, pues podría ser, ¿no? Y que tenga algún descanso. Pero mientras la media suba, volvemos a lo de antes de Endesa, ¿no? ¿Quién soy yo para ponerme en contra de la tendencia? Esto es como ver que vienen muchos coches en dirección contraria y pensar qué equivocados andan esos de los coches, ¿no? Que mira, van en sentido contrario. Tendríamos que pensar si no seremos nosotros, ¿no? Y eso es un poco el enfoque que yo tengo con la tendencia. Quiero estar a favor del dinero, no en contra de él. Y aquí pues tiene un primer soporte en los 18,66, mientras no pierda ese mínimo creciente, tendencia alcista, y también tiene soporte en la media ascendente que pasa por 18,40 euros. Nada, impecable Iberdrola hasta ahora. Muy bien, pues creo que ya tenemos el próximo mensaje de voz. Vamos con el siguiente audio. Hola, soy José Antonio de Toledo. A ver, que me pudieran decir sobre Indra a medio largo plazo. A ver si hay algún viso de recuperación. Estoy ahí un poquito atrapado, pero bueno, puedo aguantarlo. Pero quería saber a ver si los analistas pueden comentar algo sobre Indra. Gracias, un saludo. Bueno, Indra, Javier, un valor que ha pasado por ciertas turbulencias, ¿no? En su cúpula directiva. El consejero delegado José Vicente de los Mozos ha dicho que todos tienen cabida en el barco, en el comité de dirección de la compañía tecnológica, al que la mayoría ha nombrado él, salvo que mañana alguno deje de cumplir las expectativas, ha dicho. Bueno, pero desde el punto de vista técnico, ¿qué podemos decir de Indra? La verdad que es una pena que Indra hubiese pillado tanta turbulencia porque desde hace más o menos un año tenía una tendencia muy bonita. O sea, se puede ver aquí incluso con un par de pullbacks bastante interesantes. En fin, este rechazo a la media directora de corto plazo, a ver, ha podido ser quizás por el tema de los rollos ejecutivos que comentas, pero bueno, yo creo que también ha sido una cosa normal de mercado y está recuperando. Entonces,
poco a poco habría que ver pues, cuál hubiese sido el punto de entrada del oyente, pero bueno, de momento está en periodo de recuperación, o sea, niveles importantes, pues principalmente los 59,60. Pero lo primerísimo, cerrar por encima de la media directora, o sea, cerrar por encima de niveles de 52, que ya está en ello, vamos a ver cómo sigue, y a partir de ahí ir recuperando un poco más allá. O sea, lo que es con aspecto técnico no tiene, de momento, ¿sabes? No tiene ningún impedimento para intentar su trayecto hasta los 59,60. A partir de ahí ya tendremos que ver si se forma algún tipo de lateral o si no termina de confirmar la tendencia a corto plazo. Uh-huh. Pues muy bien, vamos a seguir con más valores de la bolsa española. A ver, David, nos dicen buenas tardes, ¿cómo ven Amper para entrar a largo plazo? También Plug Power, este valor no sé si cotiza en el Nasdaq, pero vamos primero con Amper. Bueno, Amper es un título que lo está haciendo bien desde el último apoyo en la media 200. Ahí, una vez que superó el máximo entre esos dos apoyos en la media, pintaba intentar continuar con la subida, ¿no? Que es lo que parece que está haciendo. Es verdad que todavía tiene algunas resistencias, está atacando los 0,1875, que es la primera zona, luego ya estarían los 0,1968 y luego el máximo del año, de enero, 0,2070. No lo está haciendo mal, hay mínimos y máximos crecientes en el corto medio plazo. Es verdad que hay muchísimas resistencias por el camino, porque es un valor que a largo plazo lo ha hecho horrible, pero sí que es cierto que al menos en el corto medio, desde los mínimos del 24, está desarrollando una tendencia alcista, y mientras la media suba y no pierda los 0,1450, el escenario de continuidad quizás sería el más probable, ¿no? Dentro de que es verdad que tiene muchos obstáculos por el camino. No pinta mal del todo, quizá no es el momento de incorporación más claro ahora, pero y es un poco ilíquido en ocasiones, habría que decir en ocasiones, porque ahora está viviendo una época donde está moviendo bastante volumen, pero hay sesiones tranquilas cuando el rango es pequeño, donde el volumen es quizá excesivamente bajo, ¿no? Para lo que a mí me gusta. En todo caso, tendencia alcista y podría seguir subiendo. Y Plug Power ha hecho un suelo. De hecho, estaba dudando si comentar este valor en la pizarra, ¿no? Así que voy a comentar otro, porque tiene un suelo interesante. Fijaos que aquí lo que tenemos es un doble suelo después de una caída muy fuerte. Es cierto que es un título muy volátil y por tanto bastante peligroso. Solo hay que ver estos movimientos que ha pegado. Viene de una caída terrible desde el máximo del año 2021. Es de esos valores growth que en el 21 vivieron un cataclismo. Hay bastantes compañías que ahí se hundieron y no han sido capaces de darse la vuelta y recuperar. Quizá las dos más famosas de aquel crash fueron Peloton y Zoom Video, pero hubo muchas, esta también, ¿no? De hecho, todavía acumula un drawdown, agarrémonos a la silla, del 99,81% de caída. Pero dicho esto, ¿no? Y de que va a tener muchísimos obstáculos en el medio y largo plazo, ahora a corto plazo no pinta mal. La media está en fase ascendente, ha hecho ahí un doble suelo, el objetivo es 364, tiene resistencia en la media, perdón, en el 61,8 de la caída, que pasa por 360, y luego estarían los máximos de octubre, que son una primera resistencia seria, en 458. Mientras esté con la media ascendente y no pierda los 211, el escenario de continuidad del rebote es el más probable, y luego tiene un soporte clave, que es el mínimo de ese doble suelo, en 1,70. Así que no pinta mal en el corto medio, pero es verdad que es un valor muy, muy volátil. En caso de, al menos yo es lo que suelo hacer, en caso de que me dé compra y decida comprar un valor de este tipo, que no compro todos los valores que veo que están alcistas, obviamente, porque hay miles y miles de valores, pero en caso de que un valor de este perfil, de esta beta, ¿no? Beta alta, mucha volatilidad, me dé compra, lo que suelo hacer es que normalmente entro con menos capital que lo que haría en un título un poco más tranquilo, ¿no? Así que ha mejorado, pero es verdad que es un valor de altas turbulencias. Uh-huh. Bueno, pues vamos con otra consulta. Nos escribe Adrián desde Extremadura y nos pregunta, Javier, por varios valores de la bolsa de París. Bouygues, Rexel y Klépierre. Bueno, pues serían para entrar en su caso. A ver qué les puedes comentar. Si quieres te voy diciendo tickers, Javier. Bouygues
EN de la bolsa francesa. Vale. Rexel es RXL. Y Klépierre LI. Vale. L Empezamos. y latina. L y latina es Klépierre. Vale, sí. Klépierre, sí. Si quieres empezamos con la constructora, con Bouygues. Bien, sí, sin problemas. A ver, tienen más o menos, a ver, hacedme zoom, ahí estamos. Si os fijáis, tienen una estructura relativamente parecida. O sea, es decir, haber hecho máximos, lo que suele decir la taza del asa. ¿Sabes? Pero bueno, no me gusta ponerme ahora con tanto detallito. En este caso, Rexel, pues, bueno, Rexel incluso también Klépierre están un poquito más volátiles. Pero bueno, buenas recuperaciones. La que tiene mejor pinta, sin duda alguna, es Wash. No se pronuncia, perdóname, mi francés tampoco sea muy bueno. Muy interesante, sí, la tendencia es muy buena, el momentum es muy fuerte. Hubiese sido un poquito más entretenido, que hubiese bajado un poquito más, pero oye, muy bien. O sea, buscando por lo menos máximos de mucho tiempo. No sé si son históricos, no son históricos, pero bueno, da igual. Recuperando muy bien. Entonces, la que más fuerza tiene ahora mismo es la constructora, como tú estabas comentando, entre Rexel y Klépierre. Bueno, Klépierre lleva un lateral bastante grande, ¿vale? Después de haber tenido mucha volatilidad en lo que llamamos de año. Entonces, esto parecía que iba a ser una acumulación para romper. Hubo un fallo también por todo lo de la guerra y está recuperando. Entonces, de las otras dos es la que más potencial tiene por todo el dinero que estuvo aquí pensando. Ya por último comentar Rexel, pues bueno, también bastante volátil. Está en buena posición, la verdad es que las tres están en buena posición, pero digamos que si hubiese en cuanto a potencial, digamos que esta para mí sería la tercera, aunque en general tienen buen aspecto las tres. Bueno, pues es tiempo de hacer una breve pausa y enseguida estamos de vuelta aquí en el consultorio de bolsa de cierre de mercados. Oye, eso de que el Santander me da hasta 400 pavos solo por mi nómina y 2 recibos, ¿es de verdad? Tal cual, 400 euros si traes tu nómina y 2 recibos al Santander. Me renta. ¿Y aún hay tiempo? ¿Dónde veo las condiciones? Hasta el 10 de junio de 2026. El importe está sujeto a retención según la normativa fiscal vigente y tienes todo en bancosantander.es. Vale, pues hoy me nomino. Es el momento. Santander. En un mundo donde cada decisión cuenta, también importa cómo, dónde y con quién. Si eliges Bahía Príncipe Escape Tenerife, aciertas en todo. Frente al Atlántico, en Costa Adeje, te espera un espacio solo para adultos, renovado y pensado para que todo fluya a tu manera. Y si buscas exclusividad, The Club. Habitaciones exclusivas, servicio personalizado y una infinity pool frente al océano. Reserva con Soltour o en bahiapríncipe.com. Bahía Príncipe Escape Tenerife. La mejor inversión es la que haces pensando en ti. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. El consultorio de cierre de mercados. Ya estamos de vuelta. Les recuerdo que nos acompañan hoy en el consultorio de cierre de mercados David Galán, de Bolsa General, y Javier González, de Extela Capital. Sin más, vamos a oír el siguiente mensaje de voz. Vamos con él. Buenas tardes, es para el consultorio de David Galán. Quisiera saber, Leonardo, opinión del analista. Estoy dentro. A ver qué me cuenta. Voy a ir a largo plazo. Muy bien, David, pues vamos con Leonardo, empresa de defensa, ¿no? Si no me equivoco. Sí.
Sí, quizá, como comento muchas veces, ¿no? En caso de invertir en un sector, me gusta vigilar quién está liderando, ¿no? Porque suelo intentar ir al que tiene el mejor aspecto técnico, el que tiene más potencial. Y bueno, no tiene mal aspecto Leonardo, pero comentar que quizá es una estructura un poco más clara la de la francesa Thales, porque aquí podemos ver que Thales viene de un movimiento muy lateral y está acechando ahora la parte alta. Me gusta cuando un precio está atacando muchas veces un obstáculo, una resistencia, muchas veces es una señal de que al final se puede romper, ¿no? Aquí se aplica lo del refrán del cántaro y la fuente. Entonces, tiene un pequeño doble suelo, además ha dejado un hueco justo antes de romper o activar el doble suelo, hacer ese breakout, y entonces le veo bastante posibilidad de que Thales acabe rompiendo por arriba. Leonardo da la impresión que ahora estas últimas jornadas le está costando un poquito más, solo hay que ver que tenemos a Thales atacando resistencia y a Leonardo más bien tirando un poco hacia el soporte. Pero bueno, en todo caso, la media está en fase ascendente. Es un soporte clave. De momento sigue en fase ascendente y por debajo del precio. También 54,50 como soporte o los 52,36. Luego ya de medio plazo estarían los 44,45. Resumen, no tiene mal aspecto. A día de hoy no puedo decir que haya deterioro ni que lo más probable sea bajar, porque lo más probable quizás sea la continuidad de la subida, pero me parece que tiene el camino más allanado para subir y una estructura de precios más clara, la francesa Thales. Bueno, pues vamos ya con valores tecnológicos del Nasdaq. Javier, nos escriben y dicen: buenas tardes. ¿Qué opinión tiene Javier de Supermicro Computer con este rebote después del gap por mala gestión hace unos días? ¿Y qué opinan sobre Advanced Micro Devices, AMD, para largo plazo? Vamos a ver. Sí, la verdad es que últimamente estamos teniendo... ¿Perdón? Sí, te iba a dar el ticker de Supermicro Computer, SMCI latina. Sí, no tienes, la tengo. Es que el mercado francés últimamente no lo estoy viendo mucho, entonces por eso tenía el pequeño lapsus. Pero bueno, a ver, tuvimos Supermicro Computer, no sé si también hace no mucho, también fue con la propia Micron o alguna otra de estas, están últimamente haciendo cosas un poquito extrañas, se les ha ido un poco la pinza con la IA, pero bueno, en fin. Volviendo ya a temas más puramente bursátiles, a ver, está floja. Supermicro Computer está floja y desde luego, si bien, a ver, el sector tecnológico en general está bastante regular, el propio David lo comentaba que bueno, el Nasdaq es, digamos, el que está más descorrelado de los grandes índices, de las grandes referencias, pues es que está realmente bajista. O sea, viéndolo semanal ahora mismo está bajista, intentando recuperar la primera referencia. O sea, es decir, esto está más... Ahora mismo está más para meterle un corto que para intentar buscar muy, muy a largo plazo. Entonces, para ese tipo de cosas es mejor intentar confirmar ciertas referencias. Bien, es cierto que es un dato muy bueno haber respetado los 20, el soporte de 20, primero por número redondo y segundo porque es un soporte de hace mucho, mucho tiempo. Es un detalle muy bueno. Entonces, si ya está dentro, pues bueno, bien, podemos ir aguantando, cuidado a ver con los 30, si lo rompe, que no sea raro, pues a ver ya cómo se va a los 41, 42 y a partir de ahí ya tendría una estructura bastante confirmada, pero mucho cuidado con intentar entrar ahora por mucho que sea a largo plazo porque está muy regular, y muy regular desde hace bastantes años. En cuanto a AMD, está en un lateral gigante, o sea, lo podéis ver aquí, está en un lateral gigante desde septiembre. El gap, bueno, el gap aquel que tuvo, pues finalmente se cerró. Y lo bueno que sí, está cerca de los máximos de bastante tiempo, tiene mucha mejor pinta, aunque bueno, a mí me gustan más fuera de SanDisk y de estas que ya están ultra disparadas, pero bueno, intentaría buscar, AMD no tiene mala pinta, sería mejor que bajas un poquito, a lo mejor 220, 230, que quemas un poquito más de tiempo. Eso sí no rompe los 260, pero bueno, primero a ver si rompe los 260. Tiene pinta, por lo menos en el corto plazo, de que no, pero de momento hay que quemar un poco de tiempo. O sea, es decir, para entrar o para una entrada ideal ya se ha ido, entonces habría que esperar un poquito de tiempo para ver si rompe máximos o intenta buscar la media para hacer ya un rebote definitivo. Escuchamos un audio más.
Hola, buenas tardes. Me gustaría saber qué opináis de Netflix, cómo la veis a nivel técnico. Yo tengo la posición de comprada en 88 y ahora está en 106 más o menos. Me gustaría saber cómo lo veis de cara a resultados, que son mañana, si no voy mal. Muy bien, mañana resultados de Netflix, efectivamente. David, con estos precios y estas ganancias, que nos dice el oyente, ¿qué le podemos recomendar? Bueno, yo recomendar nada, ¿no? Únicamente que siga un método, porque es verdad que además con resultados a la vuelta de la esquina, claro, casi es una moneda al aire en cuanto a esa sesión, no en cuanto a la tendencia luego posterior, ¿no? Se moverá, pues no sé, entre un 5 y un 10% arriba o abajo. Suele ser así cada 3 meses. Y la única manera de evitarlo es hacer operaciones que no duren 3 meses, y no es mi caso. Yo creo que conviene intentar seguir tendencias aunque haya esos resultados que generan volatilidad. Aquí el gráfico ha mejorado muchísimo. Primero porque dejó un hueco enorme. Esto fue cuando pues ya renunció, digamos, a entrar en la guerra de OPAs, ¿no?, que tenía para Paramount Skydance, ¿no? Creo que quería adquirir. Sí. Y una vez que renunció, pues dejó un hueco enorme, porque además suponía, no solo era que ya no iba a entrar en una subasta a gastar más dinero, sino que además tenía un acuerdo por el cual le tenían que dar dinero si finalmente la compañía optaba por otro competidor, ¿no? Entonces se embolsó mucho dinero encima con la no operación, ¿no? Entonces ha mejorado mucho al romper la media. La corrección fue muy pequeña, yo esperaba un pelín más, ¿no? Es verdad que quizá pensaba que este hueco se iba a permanecer intacto, pero sí que corregiría quizá un poquito más a 50 FIBO a lo mejor. Y ahí hubiera sido una zona interesante para intentar formar un suelo, pero es que se quedó justo en el primer FIBO. De hecho, no sé si llegó incluso creo que sí, que justo el primer FIBO. Y desde ahí ya más dinero, entra dinero y sigue subiendo, así que tiene muy buen aspecto Netflix. Claro, ha coincidido esta recuperación del mercado con Google fuerte, Apple lateral después de subidas muy fuertes, y mejora en Amazon, mejora en Netflix, que ha mejorado mucho, e incluso mejora en Meta. Queda a ver si mejora Microsoft, que hoy por lo menos sí que está rebotando, para que se una a la fiesta, ¿no? Entonces necesitaba el mercado también que tiraran un poco de las grandes, las 7 magníficas, y Netflix ha colaborado en los últimos meses. Tiene buen aspecto, veremos si la media pasa a ser soporte. Por ejemplo, si hay un susto con resultados, pues habría que vigilar que la media actúe de soporte, pasa ahora por 98, pero tiene buen aspecto, ¿no? Ha tenido una caída dura, hablamos de un drawdown bastante considerable de un 44%, y ahora está en plena fase de recuperación y al romper la media confirma mejoría, así que buen aspecto para Netflix. Pues vamos con otros dos componentes de las 7 magníficas. Buenas tardes. ¿Cómo ven los analistas una entrada en Amazon y Microsoft? Punto de entrada. Muchas gracias. Javier, esta es para ti. Muy bien, vamos a ver todas las magníficas hoy. Empezamos por Amazon, muchísimo mejor aspecto. O sea, simplemente eso tienes que ver dónde parte una, de dónde parte otra. A ver, momento ideal, momento de entrada, pues ha sido ruptura la semana pasada, pero bueno, estamos un poquito parecido a lo que hemos comentado antes con MD. A ver qué pasa cuando se enfrenta a máximos. ¿Qué pasa si llega realmente a los 2.56, 2.59, que no está nada lejos? O sea, ya ha tenido un mini rechazo. No sería raro si seguimos con noticias buenas, incluso que pudiese llegar esta semana. Entonces, en este caso, con diferencia con el tema de AMD, nota mucho más momentum. Es decir, ya ha recuperado una senda bastante alcista. No todo lo que me gustaría, porque a corto plazo sigue con bastante dudas, pero bueno, esto se puede considerar una buena acumulación. Entonces, ahora está un poquito lejos de la entrada ideal, entonces quizás a lo mejor habría que ajustar un poquito más el stop. Y sobre todo para mí el punto relevante es esperar. O sea, si no se quiere esperar, pues igual se puede hacer ahora con ese stop que estamos comentando, y si no, pues esperar la rotura de máximos. La rotura de máximos sería un indicador muy, muy, muy potente a final de vela semanal. Microsoft tiene mucho que recuperar, pero mira, curiosamente también un poco lo que comentábamos con la otra, con Supermicro. Creo que era recuperación desde un nivel bastante relevante. Y todavía tiene que demostrar unas cuantas cosas. Para mí, un nivel a partir del cual ya podría ser bastante interesante serían 440 aproximadamente, justo aquí en esta confluencia, y ya confirmado 447. Entonces,
Si se Sí, quiere buscar perdona. confirmación, sería por más o menos esos 440, 450. Si se quiere atrever ya, pues bueno, puede ser interesante ahora, pero desde luego las probabilidades son mucho menores. Ujú. Bueno, aparcamos de momento un poco el sector tecnológico y escuchamos en el siguiente audio un valor del sector energético. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, estoy con algo de pérdidas en Golar, G-O-L-A-R, Golar, pero bueno, estoy cómodo, que yo creo que en 6-8 meses debería estar bien posicionada durante ese tiempo, vista la crisis. A ver qué opinan los expertos. Venga, muchas gracias. Ujú. Bueno, es un valor que cotiza en el Nasdaq también, David, y es propietaria y opera cargadores de gas natural licuado, entiendo. Sí, un título extremadamente cíclico, como es la industria de transporte marítimo, muy, muy, muy cíclico. Es decir, que aquí cuando cae, pues no se cae un 20%. Aquí hay que esperar drawdowns, caídas de un 80-90%. Cuando venga la próxima volverá a caer un 80%. Entonces hay que saber muy bien dónde estamos invirtiendo. Esto no es Eurofoods, que es un valor de beta baja, que en caídas igual baja un 20 o un 25, o Viscofan o títulos de ese perfil, ¿no? Esto es ciclicidad pura. Ahora, como decía el oyente, pues está en un momento por el conflicto que le viene bien y que está subiendo, pero claro, hay que tener cuidado a qué precio entramos, porque en los cíclicos, que es, como hablaba antes, es una industria además, si ya la bolsa es contraintuitiva, invertir en cíclicas es lo más contraintuitivo que hay, porque el mejor punto de entrada en una cíclica es cuando no la quiere nadie y el gráfico da señal de compra. Y el peor momento es cuando la quiere todo el mundo, viene de subir, el beneficio sube, el PER es muy bajo en ese momento y hasta parece barata. Abajo, cuando parece muy cara o cuando nadie la quiere, no cara porque viene de hundirse, pues ahí normalmente o no tiene PER porque no tiene beneficios o tiene un PER gigante porque el beneficio está hundido. Eso es la ciclicidad. Entonces, dicho esto, me preocupa el punto de entrada porque creo que dijo que estaba en pérdidas, ¿no? Entonces, habrá entrado a una distancia de la media. Yo como truco, lo puede coger o no el consejo, ¿no? Pero yo le daría un truco que es medir la distancia con la media 200 cuando compre un valor, y a mí particularmente comprar a más de un 25% de la media 200 me parece peligroso. A veces sale muy bien porque el valor puede coger una subida exponencial y ojalá sea este el caso y gane mucho, pero es peligroso. Entonces, tiene tendencia alcista, tiene momentum, única resistencia ahora en 56,81, pero claro, muy lejos de soportes. Entonces, ojalá siga la tendencia y le dé pie luego a poder poner un stop de ganancias, pero es de esos valores peligrosos, ¿no? Por cuanto a la ciclicidad. El primer soporte, y para que empeore tendría que perderlo, pasa por 42, que está algo lejos, y luego mínimos crecientes 41,45 o en el medio plazo 34,83, que ya digo que está bastante lejos del precio actual. De momento fuerte, alcista con momentum, no puedo ser negativo obviamente, pero sí es aviso de la ciclicidad y de que está algo lejos de la media. Vamos con ST Microelectronics. Javier, nos dicen, hola Intereconomía, ¿podría analizarme ST Microelectronics con un 18% de beneficios? En este caso, ¿me aconsejan vender? Vamos a ver, supongo que es la del NICE. Vamos a ver, espérate, que tenemos aquí varias. ST Microelectronics, bueno, supondré que es esta de aquí. 18%, ¿no? Ha comentado. Bueno, pues mira, está aquí justo, está a puntito de hacerse un cruce dorado, fíjate tú qué casualidad. A ver, está un poquito lejos, sí que es cierto que viene aquí unas bajadas tremendas, pero oye, tuvo una ruptura muy buena, o sea, es decir, ese 18% pues más o menos será por aquí, o sea que prácticamente ha pillado la ruptura de esta zona, de esta cajita, así que oye, muy buena. Y le falta recorridos, es decir, le faltan algunas referencias. Referencias sí un poquito más cercana, apurando mucho las colas, puede ser justo a niveles actuales, que sí, que coincide al TIC, pero bueno, yo creo que a mí me gustan más cierres de velas, entonces recorrido puede tener hasta inicialmente a muy corto plazo, 36 y medio.
de momento la ruptura no está demostrando ningún tipo de problema ni que esté más floja ni nada por el estilo. Si tiene alguna preocupación, bueno, pues que ajuste stops. Se pueden ajustar stops a lo mejor si entro por aquí, pues a lo mejor al cierre de la vela anterior o cosas así. Pero bueno, inicialmente el impulso tiene buena pinta. Niveles a vigilar, por lo que estábamos diciendo, 36,5, 37. Y si ya consigue romper un poquito más, pues ya niveles de 40. Antes de ir a la pizarra, vamos a plantearle a David otra pregunta. Nos escriben: buenas tardes, ¿cómo ve David al productor de uranio Kazatomprom? Compré el año pasado a 45 y me planteé cerrar posiciones si caía de 79, pero parece que vuelve a animarse y quería su opinión. No sé si tienes a mano este productor de uranio. Me vendría bien, la verdad, el ticker, porque sí que he encontrado un Kazatomprom cotizando en euros en el mercado alemán, pero me temo que no es su bolsa original, digamos, ¿no? Porque hay muchos valores internacionales que nos también ha puesto cotizan. Entre paréntesis K de kilo, A, Sí. P de Portugal y Q minúscula nos ha puesto, pero bueno. No, yo lo he estado buscando por ese ticker y la verdad es que no lo he encontrado, ¿eh? No, me sale solo lo he encontrado en mercado europeo. Bueno, el gráfico va a ser parecido, ¿no? Pues está actualizado a abril, o sea que aunque cambie, aquí hay velas, digamos, con menos volumen y con huequecitos, lo típico de cuando cotizas en una empresa, o sea, en un mercado que no es el tuyo, y hay menos liquidez, pero al final el movimiento bueno, pues le damos lo está unas replicando. pinceladas. Sí, es un valor que está muy fuerte, que ahora está consolidando, atacando la parte alta de un movimiento lateral y que tiene primer soporte en la media 200, que está un poco lejos, pero tampoco lejísimos ahora mismo, y luego estaría el mínimo de febrero, que estaría sobre la zona de 59. Pero claro, esto es en euros y no sé si coincidirá. El tema es que es un valor con un momentum tremendo, está fortísimo, viene de un tramo de subida tremendo y al menos lo ha consolidado un poco desde febrero, así que no pinta mal del todo, ¿no? Podría ser un descanso para intentar seguir con la subida, dentro que es verdad que empezó la subida ya en abril del año pasado y llevó un buen rally, pero tiene buen aspecto. Bueno, pues ahora sí, vamos ya con la pizarra. Javier, empezamos con tu pizarra. Muy bien, hablamos de índices y en este caso del índice canadiense. El índice canadiense en este caso, bueno, podría parecer que tiene un comportamiento parecido al SP o al otros, pero me gusta especialmente el índice canadiense porque está bastante poblada de mineras de oro, en general, de mineras en general, tiene también financials, y bueno, si bien tiene también una componente fuerte en energía, pero digamos que para el contexto actual, es decir, para movimientos de corto medio plazo, o sea, digamos unas semanas, meses, teniendo en cuenta también lo que parece que también está empezando a ser la recuperación de oro-plata, en general lo que son commodities de metales preciosos, puede ser una inversión alternativa bastante interesante, que termine de confirmar la ruptura en los 34.500 aproximadamente, pero tiene bastante buen aspecto. Muy bien, David, vamos con tu pizarra en un minuto, por favor. Vale, yo me voy a ir a un título de beta bastante baja, bastante defensivo, que es Naturgy, que ha activado un rectángulo, ha roto al alza esa figura rectangular, cuyo objetivo es 28,70 y se une además a otra especie de gran rectángulo, rango lateral, en este caso de medio a largo plazo, que también tiene roto al alza y cuyo objetivo es 30,80. Así que el escenario de continuidad alcista es el más probable mientras siga por encima de la media, que pasa por 25, y sobre todo mientras no pierda el mínimo de diciembre, que es mínimo del último año, en 23,76. Buen aspecto para Naturgy, que a diferente de otras utilities no ha subido tanto en el corto plazo y podría tener potencial ahora que ha roto esa resistencia. Muy bien, Naturgy, el índice canadiense, las pizarras de nuestros expertos, David Galán de Bolsa General, Javier González de Celia Capital. Muchísimas gracias por vuestros sabios consejos. Hasta una próxima ocasión. Saludos. Un placer y un saludo a ambos.